Bueno, mi nombre es Adrián Almazán y con este vídeo quiero participar en el proceso de confederación de luchas en su dimensión formativa, en tanto que miembro de Ecologistas en Acción, uno de los integrantes, pero también, digamos, porque como cualquier persona, pues vivo con bastante preocupación la situación presente y, bueno, pues en este vídeo simplemente tengo la intención de compartir algunas reflexiones sobre cómo ese contexto y lo profundo de la crisis que supone nos puede llevar a repensar cuestiones de índole estratégica, más bien sobre cómo actuar aquí y ahora y qué líneas de acción pues podría ser interesante al menos reflexionar en ese contexto de confederación de luchas. Soy consciente de que otras compañeras ya han hecho hincapié precisamente en la cuestión del diagnóstico y precisamente pues, en sus diagnósticos es en el que se sustenta mi pensamiento, pero sí quería hacer hincapié en un elemento. Solemos hablar de policrisis y también hablamos de crisis de la reproducción social. Como decía, pues un análisis con el que yo estoy de acuerdo. No obstante, no es tan habitual que de alguna manera saquemos la conclusión de que el hecho de que nuestra sociedad en su dimensión más fundamental de reproducción se encuentre tensionada en lo ecológico y en lo social, nos debe llevar también a aumentar nuestro grado de ambición política a la hora de pensar las transformaciones ecológicas y sociales. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque en realidad eso nos sitúa en cierto terreno desconocido, incluso para la tradición de transformación social o la tradición emancipatoria o revolucionaria. Es verdad que tenemos 2 siglos de reflexión detrás nuestra, hay un montón de prácticas y de reflexiones de las que nos podemos nutrir, pero la realidad es que las corrientes hegemónicas dentro de esas propuestas de transformación social casi siempre han puesto el foco en una única dimensión, que es la dimensión de la desigualdad, ¿no? O la dimensión del reparto. Eso significa que al menos desde el siglo XIX casi siempre el foco no ha estado tanto en el tipo de construcción social que se estuviera desarrollando, sino en cómo los resultados o las ventajas o los beneficios de la misma se repartían. Y eso está detrás, por ejemplo, ¿no?, de una idea básica como puede ser la de un movimiento obrero que no atendía tanto a poner en cuestión, ¿no?, el tipo de mundo que la industrialización iba conformando, sino a reivindicar precisamente las injusticias que por supuesto atravesaban el mismo. Ese análisis después, por supuesto, se ha ampliado también desde una perspectiva de crítica al patriarcado, desde una perspectiva de crítica al colonialismo, ¿no? Y aunque evidentemente hay elementos de fondo de la organización social que se han puesto en cuestión en ese ámbito de lo institucional, en ese ámbito de la inclusión, ¿no?, ya no solamente de la igualdad, sino también del reconocimiento y de muchos otros términos hoy presentes en el debate de la filosofía política, la realidad es que ese mismo proceso de industrialización, ese mismo proceso de transformación radical en términos materiales del mundo, pocas veces se ha puesto en cuestión, o se ha puesto en cuestión desde lugares relativamente marginales. Quizá el único gran movimiento, ¿no?, que se puso en serio a reflexionar eso y que de alguna manera se ha enriquecido de lo que le precedía y después también se ha mestizado con el resto de lo existente fue, al menos en un primer momento, el ecologismo social, ¿no? Yo creo que si hay algo que es característico, ¿no?, de ese ecologismo social es poner el foco no solamente en la organización social y en las cuestiones de desigualdad, sino también en la conformación material en un sentido profundo de ese mundo. No solamente en el ámbito del trabajo, quiero decir, ¿no?, sino en realidad cuáles son pues, las precondiciones ecológicas y sociales de esa industrialización, fundamentalmente. Y es que una dimensión fundamental de nuestra policrisis, que está detrás, por ejemplo, pues, del cambio climático, ¿no?, pero también está detrás de las dinámicas de pérdida de biodiversidad, ¿no?, de la que bueno, pues, nos hemos referido en algunos otros vídeos como Capital Oceno, tiene que ver con esa decisión de romper bruscamente la organización material del mundo, ¿no?, y romper también bruscamente nuestra relación con el conjunto del territorio. Y el problema es que eso no ha sido una mera decisión de índole ideológica, ni siquiera tampoco una mera construcción de una institucionalidad, me da igual si es política o económica, sino que se ha anudado profundamente con nuestros modos de vida. Y ahí es donde quisiera llegar, ¿no? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta de que lo que necesitamos a día de hoy cuando pensamos en las estrategias políticas no se reduce únicamente, ¿no?, a cambiar pues, un marco de políticas públicas, ¿no?, o un marco incluso de gestión institucional, incluso si queremos pensar más allá del Estado, no se reduce únicamente a poner en cuestión pues, las relaciones salariales, ¿no?, o el marco de organización económica del capitalismo, sino que se tiene que, de alguna manera, lanzar al reto de cuestionar esa organización material del mundo
y cuestionarla a través del tipo de modos de vida en donde esta de alguna manera se anida a día de hoy. Porque una dimensión trágica de alguna manera de esta policrisis, y que también está detrás, yo diría, de gran parte de nuestra impotencia social para hacerle frente, es que se anida en nuestros actos cotidianos, ¿no? Y además en actos que de alguna forma no somos capaces de conectar en términos causales con esas dinámicas de destrucción. Cuando yo me levanto por la mañana, ¿no?, y me enchufo algo, ¿no?, o cuando cojo el coche para ir a trabajar, es muy difícil entender que estoy siendo a la vez víctima y verdugo de alguna manera, ¿no? Claramente víctima de esta organización social en donde mi capacidad de decisión es poca, ¿no? Y seguramente pues estoy dependiendo de un salario, ¿no? Y he tenido suerte si es que tengo una vivienda en la que levantarme por la mañana, ¿no? Pero al mismo tiempo coparticipo de manera impersonal, no medida, en esa organización del mundo que no solamente reproduce pues, dominaciones patriarcales, ¿no?, o coloniales, por ejemplo, en un marco extractivista, sino que va alimentando, retroalimentando esas dinámicas destructivas, por ejemplo, pues, con las dinámicas de emisión de gases de efecto invernadero o de otro tipo. Entonces, el primer punto de lo que quería discutir, ¿no?, atiende a que probablemente el artefacto político, el ámbito político que debiera interesarnos más a día de hoy, no es el del mero reparto o el del mero reconocimiento, sino el de la naturaleza de esos modos de vida y las estrategias para transformar dichos modos de vida. Entonces, desde ahí, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades?, ¿no? ¿Cuáles son las pasarelas, de alguna forma, o también de alguna manera las tareas que la centralidad política de esos modos de vida pues, nos ponen sobre la mesa? Bueno, pues autores como Bran y Wiesen han dicho que el nuestro es un modo de vida imperial, o sea, es decir, que en su desarrollo normal no solamente alimenta esa policrisis, sino que se sustenta sobre dinámicas imperiales, imperialismo hacia la naturaleza, imperialismo hacia otros territorios. Y además, ¿no?, podríamos añadir a ese diagnóstico también que el nuestro es un modo de vida neoliberal, o sea, es decir, en donde pues básicamente nuestra dependencia del Estado y del mercado es cada vez más profunda por la disolución de otro polo que bueno, podría haber sido históricamente, y ha sido históricamente, y lo es en la actualidad también, aunque quizá con menos intensidad, otro sustento de esas necesidades, que era el polo, si se quiere, comunitario, ¿no? El polo social, bueno, podríamos discutir en términos sociológicos y teóricos, pero digamos la riqueza de los lazos sociales, la densidad de esas relaciones sociales, en donde la interdependencia, de alguna forma, pues podía ser un sustituto de la relación salarial, ¿no?, o de la relación de servicios frente al Estado. Entonces, si queremos transformar los modos de vida, ¿no?, lo primero que tenemos es que conseguir pues, un actor, en donde ahora mismo apenas tenemos un actor que pueda actuar, ¿no?, porque reducidos a básicamente pues consumidores, ¿no?, consumidores y también pues beneficiarios de servicios en clave individual o a lo sumo familiar nuclear, pues nuestra agencia política está muy reducida. Básicamente está reducida al acto electoral, allá donde es posible, y además un acto electoral que no es un tema en el que me pueda detener hoy, pues sabemos que está también bastante maltratado, ¿no?, en este nuevo contexto de capitalismo digital, ¿no?, en este nuevo contexto de polarización, etcétera, ¿no? O sea, si queremos que lo político pueda llegar a los modos de vida, tenemos que ir más allá de esa situación, ¿no? Y eso implica trabajar, ¿no?, por conservar en donde existan, pero sobre todo reconstruir, ¿no?, y reconstruir de manera expansiva tejidos comunitarios fuertes. Además, no solamente porque eso nos va a permitir de alguna manera avanzar hacia la construcción de actores políticos, sino porque la situación de policrisis, ¿no?, entre las muchas derivadas que tiene y algunas de las que ya se han discutido, está caracterizado por una enorme fragilidad. O sea, es decir, estamos abocados a tener que enfrentarnos a lo inesperado, ¿no?, estamos abocados a tener que reaccionar de manera creativa y estamos también abocados a sufrir la impotencia de que los mercados y los estados están inadaptados a esta nueva situación, ¿no?, pertenecen y básicamente reproducen dinámicas de un mundo que ya no existe. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque lo que hemos visto ya es que en esas situaciones impredecibles que son nuestra nueva normalidad, y tenemos cercana la pandemia o tenemos cercana, por ejemplo, la DANA en el área mediterránea, son precisamente la salud, ¿no?, la potencia, la existencia de esos tejidos comunitarios fuertes los que pueden marcar cierta diferencia. No la diferencia total,
¿no? Y evidentemente pues la presencia de políticas públicas también es relevante, pero pueden marcar una diferencia importante, ¿no? En el caso de Valencia creo que ha sido evidente, o sea, la potencia frente a la absoluta, digamos, incompetencia criminal, ¿no? de las instituciones estatales, regionales, frente a la situación, pues la potencia que tuvo el apoyo mutuo en ese momento de respuesta, ¿no? Y también, digamos, la potencia estratégica, de alguna manera, que está presente en ser capaces de o movilizar un tejido social existente o incluso, bueno, crearlo ad hoc, ¿no? Porque hubo un momento, digamos, de conjunción, ¿no? De un montón pues de actores que no lo eran hasta ese momento, ¿no? Pero también es interesante pensarlo en términos de la pandemia, porque, bueno, solemos tomar la pandemia como el ejemplo por excelencia de la importancia de un Estado fuerte, y en realidad, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, hay estudios que demuestran que pues básicamente barrios populares como el barrio de San Cristóbal, ¿no? Tuvieron una capacidad de retrodecir, esa es la noción que utiliza Alberto Corsín, ¿no? De retrodecir lo que había supuesto de alguna manera la predicción al uso, ¿no? Que era un barrio pobre, ¿no? con malas viviendas, obligada a la gente a moverse y por tanto que iba a estar mucho más afectado en términos de muertes por la pandemia, ¿no? Pues consiguieron retrodecir ese diagnóstico precisamente gracias a la densidad y la potencia de su tejido comunitario, ¿no? O sea, es decir, que en situaciones de riesgo ese tejido comunitario tiene capacidad de pues, ser un factor diferencial relevante. Entonces, prioridad número uno, si ponemos el foco en la construcción de esos modos de vida, ¿no? En su reconstrucción o transformación, pues la conservación y la reconstrucción de tejidos comunitarios fuertes. Y la prioridad segunda, pues nos conecta en realidad con muchos de los objetivos declarados de gran parte de los discursos políticos, pero quizá les da otro matiz, ¿no? Y es que lo que necesitamos hoy, yo diría, ¿no? Y en eso pues estoy de acuerdo con parte del pensamiento, por ejemplo, del ámbito del decrecimiento, es construir nuevos sistemas de provisión de necesidades, ¿vale? Y me detengo un poco a qué me refiero con eso. Solemos a veces ver, digamos, el sostenimiento de la vida desde como dos grandes focos, ¿no? O la experiencia vivida que nosotros tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados, ¿no? O en el ámbito de nuestro trabajo específico, o el ámbito de lo estructural, ¿no? En un sentido muy amplio, ¿no? La legislación macro, ¿no? O incluso pues, el capitalismo como relación social. Pero es muy interesante centrarse en el espacio de las mediaciones, ¿no? Y el papel que juegan, por ejemplo, elementos como la infraestructura en la mediación de la construcción y la satisfacción de esas necesidades. Aquí hay un debate teórico en el que no voy a entrar, pero vamos, yo defiendo que podemos separar, ¿no? Las necesidades que pueden tener un cierto componente compartido, ¿no? Y los satisfactores de necesidades, o sea, es decir, la manera en la que de hecho atendemos a esas necesidades, que son necesariamente siempre diversas y distintas. En una sociedad como la nuestra, por ejemplo, ¿no? La necesidad compartida con casi cualquier otra de alimentarse, ¿no? O de puntualmente transportarse, en términos de esos modos de vida de los que antes discutíamos, están profundamente engarzados con dinámicas insostenibles y destructivas. Si yo necesito alimentarme en una ciudad como Madrid, necesito ir al supermercado. Por tanto, retroalimentar toda la industria, ¿no? Agroalimentaria y sus impactos. O si necesito transportarme, ¿no? Estoy solamente o sujeto fundamentalmente al vehículo privado en muchos casos, ¿no? O a la buena salud de sistemas de transporte público. En todo caso, ¿no? La satisfacción de mi necesidad está mediada, ¿no? Por ese espacio intermedio, ¿no? Que tiene esa dimensión infraestructural, también institucional y de otro tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por mucho que yo en términos individuales, ¿no? Esta trampa neoliberal de la política reducida a lo individual, me proponga transformar mi modo de vida, decir, no, bueno, pues yo es que quiero ser agroecológico, no, es que yo quiero tener un transporte distinto y voy a moverme solo en bicicleta, ¿no? Pues las dimensiones de, digamos, inscripción en el espacio, ¿no? En términos, por ejemplo, como los de la geografía crítica o las dimensiones infraestructurales del territorio que habito, pueden ser poderosos obstáculos, ¿no? Y también poderosos reproductores de ese modo de vida contra el que yo quiero, de alguna manera, enfrentarme. Y a eso me refiero con sistemas de provisión de necesidades. O sea, esa construcción del espacio, esas infraestructuras, ¿no? También muchas veces esos marcos legales, constituyen sistemas de provisión de necesidades que en realidad lo que hacen es que, bueno, atan, ¿no? Nuestros modos de vida a esas prácticas estructuralmente destructivas. Y eso, pues de alguna forma, es muy importante tenerlo en mente, ¿no? Evidentemente, para ir más allá de la mera política de lo individual, pero para también
seleccionar cuáles son nuestros objetivos políticos. En un ámbito, por ejemplo, ¿no?, como el de la vivienda, pues claro que podemos enfrentarnos uno a uno a todos y cada uno de los tenedores, por ejemplo, ¿no?, o de los caseros y caseras, pero si no atendemos, ¿no?, al modo estructural en el que, por ejemplo, la vivienda como bien especulador se ha instituido, pues va a ser como una lucha sisífica, realmente, ¿no? En el ámbito alimentario es todavía más evidente y también mucho más complejo en el sentido de las ramificaciones mundiales, ¿no?, que todo esto tiene, que es parte de las dificultades que la lucha política se encuentra en el siglo XXI, ¿no? Vivir en un marco ya de, básicamente, relaciones internacionales, ¿no?, de sistemas de provisión de necesidades internacionalizados y, por tanto, cadenas de alguna manera, relación entre nosotros y el mundo que son, en primer lugar, bastante oscuras, ¿no?, y en segundo lugar, enormes en términos de escala. Entonces, transformar modos de vida significa transformar esos sistemas de provisión de necesidades. Sobre todo porque esos sistemas de provisión de necesidades van a ser cada vez más frágiles otra vez, ¿no? Y eso también es lo que se va demostrando, ¿no? O sea, es muy fácil que, por ejemplo, en un contexto de desequilibrio climático cada vez más acentuado, pues la producción de alimentos en términos agroindustriales pues no sea capaz de satisfacer esas necesidades, que las cadenas de producción, distribución y consumo se fragilicen. Incluso ya hemos vivido, en ese contexto, por ejemplo, también de la pandemia, como la especialización productiva, ¿no?, el monocultivo territorial, esa organización del espacio, pues supone una fragilidad enorme cuando hace falta respuestas, ¿no?, que sean frágiles, o sea, que sean rápidas, ¿no?, y respuestas que se adapten. Entonces, esas son como tres elementos de punto de partida, ¿no? Centralidad de los modos de vida, de los que de alguna manera se derivan esa centralidad de los lazos comunitarios, por un lado, y los sistemas de provisión de necesidades. Bueno, ¿y qué hacemos con esos ingredientes? ¿Qué significa hacer política atendiendo a esos ingredientes? O incluso existen actores que de alguna manera se planteen esa necesidad de transformar los modos de vida como objetivo central. Pues yo diría que todos los actores que estamos participando en esta confederación de luchas, de un modo u otro, entendemos en gran medida que ese es el elemento político central, ¿no? Es verdad que cada uno seguramente pues lo enfocamos desde básicamente lo que ha sido el centro de nuestra lucha, pero en nuestra vocación de transformación estructural, podemos decir a veces, o transformación radical, o transformación profunda, yo creo que se está visibilizando realmente pues que somos capaces de ver con una profundidad mayor o menor, ¿no?, que es ese núcleo central contra el que tenemos que luchar. Ahora, nos ocurre una cosa, y es que partimos básicamente pues, de un paisaje que no nos es favorable a día de hoy. Y no nos es favorable porque si hay algo que yo creo que tiene mucha fuerza en nuestras sociedades, es esa idea de que en realidad nuestro modo de vida no es negociable. Aunque básicamente este modo de vida que se ha constituido es insultantemente joven, porque vivir como se vive en una ciudad del Estado español a día de hoy, ¿no?, pues no tiene ni un siglo de vida, porque básicamente son las grandes transformaciones modernizadoras del franquismo las que han constituido las nuevas megaurbes, ¿no?, y los nuevos estándares de consumo, pues eso se ha instituido ya como un logro irrenunciable, ¿no? Es más, y esto incluso es peor, hay más bien una lógica aspiracional. O sea, no solamente es que esos modos de vida se consideren no negociables, sino que también son un centro, ¿no?, focal de nuestro deseo. O sea, los que no hayan accedido a esa clase media, a tener una vivienda en propiedad, a tener unas cuentas saneadas que les permitan consumir, viajar, participar del turismo, etcétera, etcétera, desean acceder a eso, ¿no? Y lo que van a reivindicar de manera mayoritaria es, en todo caso, la injusticia de una organización social que no les permite acceder a ello, ¿no? Entonces, claro, eso es así, mayoritariamente, y también sería absurdo negárselo, ¿no? Entonces, eso unido a que pues, actores como los que ahora nos damos cita, pues somos relativamente minoritarios, o muy minoritarios, depende cómo lo queramos ver, pues de alguna manera dibujan un punto de partida de debilidad, ¿no?, de debilidad. Y esa debilidad yo creo que también la podemos ver en el hecho de que realidad social palpable, al final tienen fundamentalmente, pues yo creo que dos grandes vías desde el punto en el que estamos, ¿no?, que estamos viendo que se dibujan. Por un lado, una vía de cada vez más degradación, ¿no?, cada vez más canibalismo social, de cada vez más autoritarismo, que es un poco la de la internacional reaccionaria, ¿no? O sea, es decir, no solamente
no atender, ¿no?, a esas dificultades, a esa interrelación entre las policrisis y nuestro modo de vida, sino, bueno, profundizar en esa policrisis hasta donde se llegue, ¿no? Profundizar en términos de exclusión social, ¿no?, en términos de un auge de un racismo, ¿no?, pero que no es un racismo cultural, sino que es un racismo también económico, político, ¿no?, y sobre todo, pues, ignorar las dimensiones ecológicas de esta crisis. Y es una acción, una opción que tiene mucha fuerza, ¿no?, y que tiene muchos activos movilizándose y que también, como es lógico, pues tiene mucho apoyo de muchísimos actores sociales que a día de hoy pues ven en el éxito de ese relato, de alguna forma, una posibilidad de seguir adelante pues, con sus propias prioridades, sus propios negocios y sus dinámicas de acumulación. Y cuando no se ve esa dirección, ¿no?, y de alguna manera pues, se trata de dibujar una alternativa, pues sobre todo lo que vemos es más bien pues, esas reinvenciones de una visión básicamente socialdemócrata, ¿no?, en donde, bueno, pues se de alguna manera asume la tarea de realizar algún tipo de transformación, ¿no?, por ejemplo, como el gran marco de los pactos verdes, siempre y cuando esa transformación no toque esa dinámica aspiracional y tampoco toque las dinámicas de acumulación y de valorización del valor. Es decir, ahí hay una segunda opción que desde mi punto de vista pues trata de hacer una especie de cuadratura del círculo, ¿no? O sea, es decir, tratar de frenar esa policrisis, o al menos en términos discursivos decir que están atacando esa policrisis, pero sin poder romper con algunas de sus dinámicas fundamentales de fondo, ¿no? Eso es muy peligroso en muchos sentidos, ¿no? Es peligroso porque realmente nos va a seguir llevando por la misma trayectoria en un tiempo en donde yo ahora no me voy a detener en eso, pero la acción sería urgente, o muy urgente, ¿no?, en ámbitos, por ejemplo, como el climático. Pero un segundo riesgo que quizá no valoramos lo suficiente, ¿no?, que es el de deslegitimar en realidad muchas de las ideas, ¿no?, muchas de las luchas que deberían ser un componente esencial de una nueva estrategia política, ¿no? Y eso lo vemos muy claro en macronociones como lo woke, ¿no? ¿Por qué pueden existir macronociones como lo woke? Porque si el ecologismo, el feminismo, la lucha por la igualdad, entre comillas, ¿no?, queda reducido en términos de percepción social a estos actores, ¿no?, que tratan de reinventar la socialdemocracia, eso genera una deslegitimación grande, en gran medida de esas visiones. ¿Por qué? Pues porque se percibe una enorme hipocresía, ¿no? Se percibe que en realidad actores que abanderan ese discurso no ponen en marcha transformaciones sociales que sean capaces, de hecho, de transformar esos elementos de fondo, ¿no? Y además, por supuesto, pues se utiliza activamente por parte de la extrema derecha pues esas identificaciones, por ejemplo, entre ecologismo y dictadura progre, ¿no?, o feminismo, ¿no?, y esas otras opciones políticas para todavía profundizar más esa deslegitimación, ¿no? Entonces, es algo bien complejo, ¿no? Es un asunto con el que tenemos que ser muy precavidos porque, bueno, pues habrá quien vea un triunfo en el hecho de que, por ejemplo, pues el lenguaje del ecologismo a día de hoy pues, esté en la Comisión Europea, ¿no? Y si realmente, por ejemplo, hay alguna política pública que se pone en marcha que pueda de alguna manera haber sido el éxito, ¿no?, de una movilización que ha forzado a hacer al Estado, pues hay un prisma desde el que se puede considerar un éxito, pero no está exento de peligros, ¿no? Y pongo un ejemplo muy claro de lo que a mí me atañe más. ¿Qué implica que Ursula von der Leyen hable de decrecimiento, por ejemplo, como ha pasado hace poco, ¿no? Pues implica bastantes cosas, ¿no? Implica que para un actor que identifica en Ursula von der Leyen básicamente, ¿no?, pues, el corpus hegemónico de la acción de una Unión Europea neoliberal, ¿no?, y de una deriva a día de hoy belicista, pues puede entender ya de primeras desactivado, por ejemplo, el decrecimiento como cualquier opción de transformación política, ¿no? Y tampoco se le podría acusar de tener una postura poco razonable en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí nos movemos de alguna manera en una tensión que tenemos que mirar de frente. Yo no digo cómo se tiene que resolver esa tensión, pero que esa tensión existe, ¿vale? Entonces, ¿cómo atendemos a lo que deberíamos hacer, entre comillas, desde este punto de partida? Pues esa es la gran pregunta, de alguna forma, ¿no? Y a la que yo quiero de alguna manera atender en esta parte final de mi intervención, pues planteando algunas preguntas o algunas intuiciones, ¿no? Eso sí, siempre desde el punto de partida de que, bueno, tenemos que ser extremadamente humildes. O sea, yo creo que, bueno, pues esta policrisis tiene muchas dimensiones inéditas, ¿no?, que vivimos en tiempos que son muy frenéticos y que todas estas emergencias, ¿no?, que van a ir surgiendo hacen muy complicado, pues básicamente que yo, ¿no?, o cualquiera, pues pueda tener la estrategia.
De hecho, creo que no es tiempo de pensar en términos de construcción de hegemonía, ¿no? Como si realmente bastara con tener una receta e imponerla por doquier, ¿no? Como si fuera solamente una cuestión de convencer a todos de, bueno, esa verdad que yo ya tengo. Yo creo que más bien estamos en un tiempo de autonomía en el sentido de diversidad. O sea, probablemente pues fuera lo más deseable, ¿no?, que existiera pues diversidad de acciones en marcha a día de hoy, ¿no? Experimentos diversos, porque yo creo que los necesitamos seguramente. En esa metáfora que a veces hacemos, ¿no?, que no hay que entenderla en términos deterministas, pero meramente metafóricos, de la biodiversidad, ¿no?, pues podemos encontrar una inspiración. Es decir, igual que un ecosistema pues es muchísimo más fuerte si tiene diversidad interna, ¿no?, y tiene diferentes elementos a los que recurrir frente a situaciones que lo tensionan, yo creo que también nuestra situación presente puede ser mucho más fuerte si tiene como principio esa diversidad. Y yo creo que una noción que pone en el centro y tiene como principio esa diversidad es la idea de composición, que yo creo que en términos estratégicos es la que probablemente hoy nos puede resultar más inspiradora, ¿no? ¿Qué significa componernos? Pues yo creo que componernos significa lo que estamos haciendo ya en el marco de este proceso, ¿no? Es decir, encontrarnos, ¿no?, desde el respeto de lo que cada uno de nosotros somos, sin pretender desdibujarnos en una única entidad hegemónica, ¿no?, asumiendo también una diversidad estratégica, y conformarnos un frente común en donde todos tienen que ir a una, ¿no?, ni tampoco una mera coordinación, ¿no?, en donde bueno, la cosa sería simplemente como sumar para un único fin ya definido, sino tocar juntos, ¿no? A mí me gusta la manera en la que lo describe bueno, pues, un autor anónimo, Blue Monk, así firma, en uno de los libros de las sublevaciones de la Tierra en Francia, cuando dice que componer se parece como a una jam, ¿no? Es decir, en donde cada instrumento participa con un objetivo compartido, ¿no?, que es el de hacer música, pero no con una partitura definida, ¿no? Y además es un hacer compartido en donde pues, tiene que haber espacio también para la disonancia, ¿no?, en donde no significa que nos tengamos que uniformar de cierta manera. Entonces, esa composición, de alguna forma, tiene como gran reto, yo diría, el ser capaz de compartir un diagnóstico y al menos una cierta dirección, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que una composición que fuera viable, al hilo de lo que he discutido, es una que estuviera de acuerdo en que es esa transformación de los modos de vida el elemento central, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso es algo que sí que se ha logrado pues, en el Estado francés, ¿no?, con la composición que supone las sublevaciones de la tierra, ¿no?, en donde puede haber un consenso anticapitalista, ¿no?, una atención a las infraestructuras, a esas armas de destrucción del capitalismo, ¿no?, y también unos lazos de confianza que son fundamentales para que la composición se pueda dar. Claro, yo no puedo hacer música con alguien, ¿no?, que creo que no va a tocar bien, ¿no? Si tengo que dedicar el grueso de mi energía a vigilar que esté siguiendo la partitura, pues eso no va a funcionar para construir un algo mayor, ¿no? Entonces también componer significa construir confianza, significa conocerse en la diferencia también, ¿no? ¿Y componerse para qué? Bueno, no me quiero alargar mucho en eso, ¿no?, porque pues, lo he desarrollado en otros lugares, por ejemplo en el libro de Decrecimiento del que al como, que coescribimos junto con Luis González Reyes, pero yo diría que tres grandes líneas a trabajar hoy en ese, digamos, foco de transformar los modos de vida, tiene que ser primero ser capaces de resistir esa degradación ecosocial, ¿no?, porque hoy vemos que básicamente la expansión del capitaloceno, ¿no?, o esa crisis de reproducción social va erosionando las bases sobre las que se podrían reconstruir esos otros modos de vida, ya sea porque erosiona los lazos comunitarios, ¿no?, ya sea también porque recrudece la polarización social, por ejemplo, a través de esos marcos patriarcales, o porque destruye directamente el propio territorio, ¿no?, inscribiendo en él infraestructuras que no están ya, digamos, adaptadas a la situación presente. Entonces, todo lo que pueda ser resistirse a eso, ¿no?, lo que hace el movimiento sindical, lo que hace el movimiento feminista, lo que hace el movimiento en defensa del territorio, ¿no?, lo que puede hacer un movimiento como el que es un movimiento, el de la vivienda, en un sentido muy amplio, ¿no?, pues son elementos estratégicos cruciales. Y claro, tenemos que ser conscientes de que esa resistencia implica pues, conflictuar, ¿no?, y que por lo tanto también pues, significa fundamentalmente encontrarse probablemente con dinámicas represivas frente a nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, pues si queremos pensar,
¿no? En los papeles que tenemos que asumir frente al Estado y el mercado, pues estamos en un papel completamente antagonista o fundamentalmente antagonista, ¿no? Contra el mercado claramente, ¿no? Que es el principal beneficiario de todas esas dinámicas, pero también en parte contra un Estado entendido como reproductor de un cierto statu quo, ¿no? Porque bueno, el statu quo significa profundizar muchas de esas dinámicas. Ahora, como lo que tenemos también es un problema precisamente, ¿no? Con ese punto de partida de que nuestro modo de vida no es negociable, ¿no? Y eso es algo complejo porque ese lema está escondiendo un conjunto de valores, está escondiendo un marco para pensar el mundo, ¿no? Un marco en un sentido amplio, está escondiendo también pues, todo un anudamiento de deseos, ¿no? Que tienen que ver con lo aspiracional, y contra eso tenemos también que de alguna manera pues, hacer una oposición, ¿no? Entonces tenemos que transformar también nuestros marcos culturales, ecosociales. O sea, no podemos pensar simplemente en una cuestión defensiva, ¿no? O sea, tiene que haber una dimensión también de transformación, ¿no? Y en esa dimensión, que la podamos llamar cultural o de imaginarios o de cosmovisiones o de como queramos, en realidad tenemos que pensar en una estrategia bastante diversa, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales, como los que en gran medida nos damos cita en este proceso, pues somos vectores educadores fundamentales. O sea, participar en un movimiento social, militar, en muchos de nuestros colectivos, significa ya de facto, en realidad, pues empezar a funcionar con otros valores, con otra dinámica, con otro funcionamiento, ¿no? Pero también el hecho de que tengamos existencia social se convierte en un polo educador para la sociedad, ¿no? Que hace ver en la práctica que en realidad las cosas podrían ser de otra manera, que en realidad se puede funcionar de otra forma, ¿no? Y eso es muy, muy importante. También es importante a día de hoy, ¿no? Porque básicamente tenemos ahí una capacidad doble, la capacidad de canalizar los malestares existentes, que son muchos, ¿no? Porque cuando hacemos demasiado hincapié en el éxito del no hay alternativa, parece que nos olvidamos de que en todo caso ese no hay alternativa se vive con muchísimo sufrimiento, ¿no? Con sufrimiento material que tiene que ver con que este sistema de provisión de necesidades no funciona, ¿no? Y pues nos lleva o desde la muerte en el Mediterráneo, ¿no? O a no tener una vivienda o a no tener un empleo, ¿no? O a estar sujetos a un empleo precario, pero además también tenemos un malestar, si se quiere, emocional, psíquico gigantesco, porque en realidad esa enorme disolución de los lazos comunitarios, esa impotencia, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de verse reducido a ser un consumidor elector pasivo, nos genera un impacto emocional grande. Entonces, reencontrarnos en nuestra posición de agentes, ¿no? Reencontrarnos en ese marco de prácticas que son capaces de enarbolar otros valores y sobre todo también tener una capacidad activa de incidencia en el mundo, pues yo creo que todas las personas que hemos pues participado en los movimientos sociales, ¿no? O en estas dinámicas de lucha, pues hemos identificado ahí una canalización de ese malestar muy potente, ¿no? Y también yo creo que es uno de los atractivos fundamentales que tiene. Ahora ya empieza a sonar un poco como de viejo, ¿no? Hablar del ciclo 15M, pero bueno, cuando los que hemos vivido el ciclo 15M, pues a mí la cosa que más me impactaba era como uno de los, digamos, atractivos fundamentales, ¿no? De esa movilización tenía que ver con el hecho de reconocer que mi malestar no era una cuestión individual, sino que era un malestar compartido que atendía a causas estructurales y contra los que además yo podía hacer algo, lo que hiciéramos, ¿no? Que pudo estar mejor o peor, ¿no? Pero esa es una potencia fundamental, ¿no? Y yo creo que hay muchas voces que se precipitan a la hora de decir que la construcción de poder popular, podemos llamarlo así, ¿no? O la construcción de contrainstitucionalidad, ¿no? O la organización social, como lo queramos llamar, es ya imposible, porque vivimos en la hegemonía del no hay alternativa. No es imposible. No solamente porque la estemos haciendo día a día, sino porque no somos los únicos que lo estamos haciendo. Y eso también es muy importante, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, una iglesia evangélica? ¿O qué es una mafia? ¿No? Pues es básicamente una alternativa integral a un modo de vida, ¿no? Es un marco en el que comprender la realidad, es un espacio de inclusión, ¿no? Y es una vía de salida de esos malestares sociales, entre otras cosas, probablemente, ¿no? Pero no podemos entender el éxito, ¿no? Que pueda tener, por ejemplo, la extrema derecha utilizando muchos de esos vectores, por ejemplo, religiosos, sin entender que se sustentan sobre esa carencia,
¿no?, sobre esas necesidades. Entonces, ¿por qué no íbamos a poder hacer un equivalente, ¿no?, en términos de, básicamente, una movilización social emancipatoria? ¿Por qué no íbamos a poder construir precisamente una composición, un horizonte, ¿no?, que diera sentido, que nos permitiera actuar como agentes, ¿no?, y que de alguna manera pues, pudiera ser atractivo para canalizar ese malestar? Y eso me lleva un poco a cómo articular esos marcos ecosociales alternativos tiene que suponer fundamentalmente trabajar casi siempre en paralelo con la construcción de alternativas concretas y específicas, ¿no? Hay que construir nuevos sistemas de previsión de necesidades, y eso es algo extremadamente complejo, pero yo creo que un punto central en la construcción de esos otros sistemas de previsión de necesidades es comenzar aquí y ahora, ¿no?, a construir pues, espacios de institucionalidad alternativa, ¿no?, y uso institución no en términos estatales, sino digamos, en términos organizativos, que sean un medio de esa transformación, un fin en sí mismos y además también un espacio de protección frente a esas fragilidades, ¿no?, y frente a esa incertidumbre en la que nos encontramos. Y creo que con mayor o menor intensidad o mayor o menor centralidad, casi todos los actores que forman parte de esta composición de lucha son ya alternativas en ese sentido, ¿no? Quizá, diría yo, tendríamos que atender con mayor intensidad, ¿no?, a lo que hemos atendido hasta ahora, a que nuestras alternativas sean también alternativas capaces de satisfacer necesidades básicas, ¿no?, como por ejemplo pues la de la alimentación, ¿no? Claro, si por ejemplo pensamos en términos del movimiento agroecológico, que por mi deformación es lo que yo suelo pensar, ¿no?, pero seguro que otras personas pueden ver otros ejemplos, pues ahí hay una alternativa, ¿no?, que al mismo tiempo es capaz de cubrir las necesidades alimentarias, ¿no?, trabajar en términos de construcción de un nuevo marco ecosocial por disputar esa no alternativa de la agricultura agroindustrial, ¿no?, o del sistema de la agroindustria. Disputar, digamos, la construcción del territorio, incluso reconstruir otras logísticas, ¿no?, la logística que tiene que ver con las nuevas formas de producir, ¿no?, con los repartos, con los grupos de consumo, ¿no?, con los espacios también, por ejemplo, pues de provisión, incluso supermercados agroecológicos, etcétera, ¿no? Y sobre todo sirve como un ejemplo, ¿no?, como una especie de alternativa ejemplarizante frente a lo que pueden ser pues, esas fragilidades. Y yo qué sé, me pasa a mí, y creo que no soy el único, que por ejemplo a día de hoy, ¿no?, me sale más económico consumir en el marco de mi grupo de consumo que hacerlo en un supermercado, ¿no?, que solía ser, digamos, la gran crítica, ¿no?, nadie lo va a hacer porque hay un conflicto económico, o sea, no, a día de hoy el hecho de que hayamos politizado, organizado ese ámbito de nuestra vida ya supone, ¿no?, una mayor capacidad de cubrir esas necesidades, pero no solo, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dedico bastante a la divulgación, me doy cuenta que de manera bastante poco racional, vamos a decir, a la gente le parece mucho más sencillo pensar lo que podría ser una transformación del ámbito alimentario que, por ejemplo, del ámbito tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque proyectan. Dicen, ¿qué sería una agroecologización de la alimentación? Pues básicamente mi grupo de consumo exponencialmente expandido, escalado, ¿no? Sin embargo, ¿qué significaría una retransformación, ¿no?, pues de la infraestructura tecnológica? Pues ni idea. No sé, porque no tengo en mente una alternativa clara con existencia social que me diga cómo se organiza eso de otra manera. Entonces, una cosa me parece factible cuando es extremadamente compleja, ¿no?, porque atacaría todo un sistema logístico mundial, de tenencia de tierra, de gestión de recursos, o sea, es complejísimo, ¿no? Y otra que es igual de complejísima, pero que la percibo como imposible. Eso tiene que ver con la potencia que también esas alternativas tienen para proveer necesidades, ¿no?, pero también para transformar esos marcos ecosociales y convertirse en referentes funcionales, que, insisto, en contextos de fragilidad, ¿no?, pues son mucho más relevantes. O sea, evidentemente el sindicato de inquilinas no tendría probablemente la misma potencia en un contexto en donde la vivienda fuera completamente accesible, ¿no? O sea, es decir, si la propiedad privada no fuera ningún obstáculo, como lo era en los años 60-70, ¿no?, pues sería difícil conectar probablemente con un malestar específico que pudiera ser un puente para después seguramente hacer un cuestionamiento mayor, que es el cuestionamiento de esa propia propiedad privada, ¿no? Pero en este contexto sí se puede dar esa conexión y convertirse de repente en un referente funcional y también básicamente pues, en un espacio en donde ver otras alternativas, ¿no? A lo mejor yo simplemente por no poder pagar el alquiler acabo llegando a contactar o a encontrarme con la posibilidad de una cooperativa de vivienda en derecho de uso, ¿no?, y por tanto un cuestionamiento de esa propiedad privada. Entonces,
Construir alternativas, en gran medida, es el equivalente, ¿no? Doble de reconstruir básicamente esos tejidos comunitarios, porque en esas dinámicas de comunalización, de alguna manera, hay también dinámicas de construcción, ¿no? de otra institucionalidad, de otro tipo de relaciones, pero es una forma de hacerlo que a la vez también atiende a esa transformación de los sistemas de provisión de necesidades. Entonces, ¿cuál es el reto que nos encontramos fundamentalmente? Pues yo diría que un gran reto, ¿no? Una vez incluso que eso está funcionando, es el de llegar a quien tenemos que llegar, ¿no? Usaría la cuestión de la escala, pero creo que también bueno, es complejo si la escala solamente es una cuestión de tamaño o son otras cosas, ¿no? Pero nuestro gran reto es salir de nuestro nicho, ¿no? De alguna manera, no sé si podríamos utilizar esta fórmula, conceptualmente seguro que la podríamos discutir, pero pasar de ser iniciativas comunitarias, ¿no? a ser iniciativas populares, ¿no? A ser percibidos pues, como algo de sentido común, en gran medida, ¿no? Y abrir brecha a esa dicotomía un poco infernal de la que antes hablaba, ¿no? O profundizar en el canibalismo social de la internacional reaccionaria, ¿no? O reproducir pues, esa cuadratura del círculo de la socialdemocracia verde, ¿no? O sea, tenemos que poder abrir brecha básicamente en ese espacio. Y bueno, yo creo que ahí pues la propia práctica es la que nos tiene que decir un poco cómo hacerlo, ¿no? Pero que hay una serie de ingredientes que seguramente puedan jugar a nuestro favor. Un ingrediente es que el contexto de fragilidad en el que nos encontramos y el contexto de policrisis no solamente genera malestares, como antes decía, sino que seguramente va a generar shocks, ¿no? Y por tanto tenemos que ser capaces de conectar con esos shocks, de alguna forma, ¿no? Y fundamentalmente ser capaces de reproducir lo que yo diría que es una respuesta, no reproducir, sino quizá dar aliento y mantener en el tiempo, ¿no? Una respuesta que creo que es la respuesta espontánea, que es la del apoyo mutuo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues claro, cuando de repente hay un shock, ¿no? Cuando la situación se vuelve crítica, evidentemente hay respuestas de todo tipo, pero predominantemente hay respuestas basadas en el apoyo mutuo, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de la Dana que antes discutíamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que si ese apoyo mutuo tiene como único objetivo reconstruir una normalidad, que es la normalidad, que es la que está en crisis, ¿no? Pues bueno, tiene digamos un vuelo corto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para politizar ese apoyo mutuo, ¿no? Y darle un marco de alguna manera institucional, ¿no? Insisto, no necesariamente estatal, en el que pueda tener mucho más recorrido? Por otro lado, también tendríamos que pensar, ¿no? en cómo bueno, poner en marcha prácticas en donde bueno, la organización no se puede dar, digamos, por sentado que vaya a provenir de una convicción. O sea, abandonar un poco la idea de que tenemos que convencer a la gente, ¿no? O sea, cómo podemos, a partir de esos malestares y en ese contexto de fragilidad, establecer puentes, ¿no? Establecer puentes desde, pues, bueno, una preocupación específica y concreta a, básicamente, el compromiso con un proyecto de transformación social, ¿no? Yo creo que eso cada una de nuestras organizaciones lo está explorando a su manera, ¿no? Y que seguramente es ahí en donde empezamos a ver, pues a reflexionar cómo podría ser, ¿no? El sindicalismo quizás es el que más lo ha hecho históricamente, el que más ha explorado esa idea, ¿no? Cómo yo con un problema laboral puedo llegar a participar en un proyecto de transformación social, es algo que el sindicalismo combativo o el anarcosindicalismo pues, ha tenido como objetivo siempre, ¿no? Por ejemplo, Ecologistas en Acción, ¿no? Con toda la diversidad de lo que es Ecologistas en Acción, yo creo que también ha prestado mucha atención a ser capaz de partir de agresiones, por ejemplo, territoriales específicas, ¿no? A un espacio de formación, pero también de vida, en donde es posible construir esos otros valores alternativos, ¿no? Y yo creo que hay varias, bueno, pues de las vías y de los aprendizajes que se han dado ahí que son importantes. Por ejemplo, pues la atención a la cuestión afectiva, la atención a la cuestión de los cuidados, ¿no? El esfuerzo muy importante por una dimensión formativa explícita, la atención a otros digamos, perfiles o rangos de edad. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de lo infantil, juvenil, pues en Ecologistas en Acción, pues cosas como la revista Gallipata, por ejemplo, los campamentos, pues han sido un vector importante de escalado. Y yo diría que personalmente donde encuentro el mayor potencial hoy de poder experimentar eso es en la acción del sindicato de inquilinas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por la centralidad que la problemática tiene, ¿no? Y la capacidad también de crecimiento de gente que se puede acercar a ese espacio, pues hay una posibilidad de, bueno, imaginar cómo se podría dar ese paso de luchar por la vivienda privada, ¿no? A luchar por transformar los modos de vida.
Y esto no es una idea mía, discutiendo con las compañeras del sindicato, pues se ponía sobre la mesa una idea que me parece sugerente, ¿no? Que es la de por qué no plantear que militar en el sindicato de inquilinas no puede ser solo militar en el sindicato de inquilinas, sino que tiene que suponer también un compromiso por alimentarse de otra manera, ¿no? O tiene que suponer un compromiso por participar en esa lucha contra el patriarcado, ¿no? O tiene que suponer un compromiso también en mi espacio laboral, ¿no? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, ¿no?, en militancias múltiples, intercambiables entre nosotras y nosotros, ¿no? Y por qué no pensar también en utilizar nuestros espacios militantes básicamente como puentes, ¿no?, que interconecten con esas alternativas, ¿no? O sea, tener como de una manera objetivo prioritario el ser capaces de funcionar como ese puente que lleva desde el malestar específico, ¿no?, a las iniciativas alternativas que transforman esos modos de provisión. Ya decía al principio que yo no tengo respuestas definitivas, pero creo que por ahí puede haber vías a pensar y dialogar. Y para cerrar, ¿no?, como uno de los elementos que suelen estar más presentes aquí también es la cuestión del Estado, yo sí que, bueno, señalaría que, igual que dije que en la cuestión un poco de la resistencia, ¿no?, creo que nos vamos a encontrar en contra del Estado y el mercado, ¿no? En la construcción de alternativas creo que nos vamos a encontrar siempre en contra del mercado capitalista, pero me pregunto también si no podíamos pensar, ¿no?, en una relación táctica y no estratégica con el Estado en ese marco, ¿no? Y esto es complejo de describir, ¿no?, porque no estoy pensando en digamos, las estrategias duales, ¿no?, que es en el marco de la teoría política, pues es un poco lo que se ha ido planteando aquí, ¿no?, como una agencia compartida por parte del Estado y los movimientos sociales, en donde básicamente pues hay un único actor con dos estrategias. No, yo creo que la agencia tiene que estar en los movimientos sociales, es decir, que son los que tienen la capacidad de básicamente poner sobre la mesa ese programa de transformación de los modos de vida. Ahora, sería absurdo, y más hoy, ¿no?, negar el papel mediador que tiene el Estado en nuestras vidas. Yo creo que eso quizá cuando Bakunin escribía podía tener cierto sentido, ¿no?, con una sociedad muy orgánica, muy organizada, ¿no?, en donde la capacidad de satisfacer necesidades no dependía apenas ni del Estado ni del mercado, pero no es el caso hoy, ¿no? Entonces, hay dos cosas que en términos tácticos seguramente tendríamos que hacer con el Estado, ¿no? Una de ellas es forzarle a hacer cosas. O sea, es decir, conservando nuestra agencia, yo creo que tenemos que entender que es un actor al que se le tiene que forzar a hacer cosas, al que se le tiene que tensionar para que haga cosas, ¿no?, al que se le tiene que exigir y que, por ejemplo, pues trabajar, por ejemplo, por la vía legal, ¿no?, tratar, por ejemplo, de inscribir legalmente algunos logros de esas luchas puede ser una vía interesante, al mismo tiempo que defenderlos, ¿no? Evidentemente, no como punto de llegadas, sino básicamente como, en todo caso, un punto medio, ¿no?, un alto en el camino. Yo pongo un ejemplo, yo trabajo en la universidad, yo me voy a movilizar por defender la universidad pública, ahora no es mi objetivo final. Yo no pienso que, digamos, el espacio en donde la sociedad debería darse, ¿no?, un espacio formativo de reflexión y crítica debiera ser la universidad pública, no. Pensaría en una institucionalidad popular, ¿no? Pero si esa universidad pública tal y como existe hoy desaparece, tendríamos un problema, ¿no? Si no somos capaces, por ejemplo, de forzar al Estado a poner coto a las dinámicas de mercantilización, ¿no?, a poner de alguna manera cortapisas a las dinámicas de acumulación, pues nos vamos a encontrar seguramente en una situación peor, ¿no?, para hacer nuestra lucha. Entonces, forzar a hacer, ¿no?, yo creo que es una dimensión táctica relevante. Y la otra dimensión táctica, de la que yo mismo no tengo mucha claridad, ¿no?, pero que tendríamos que pensarla, es qué podemos obtener, ¿no?, del Estado para el objetivo de construir una institucionalidad propia, ¿no? Porque claro, si observamos pues referentes en la construcción de institucionalidad propia, como por ejemplo los movimientos en Argentina, ¿no?, o también pues ciertos momentos de los movimientos venezolanos u otros, ¿no?, el MST, etcétera, ¿no?, podemos identificar un objetivo compartido, ¿no?, construir un contrapoder, construir una contrainstitucionalidad, reorganizar en términos comunales, ¿no?, nuestros modos de vida. Ahora, ¿qué hacemos en un contexto en el que los recursos que no están en manos del mercado están fundamentalmente en manos del Estado, ¿no? Podemos disputarlos de alguna manera, podemos trabajar por acceder a ellos, ¿no? Podemos de alguna manera también, ¿no?, pensar en una colaboración siempre precavida, ¿no?, y siempre peligrosa. Pues no lo sé, pensando en términos muy concretos, pienso en las cooperativas de vivienda en derecho de uso, ¿no? La diferencia que hay entre tener una cesión de un terreno y no tenerlo, por ejemplo una cesión municipal, pues es enorme, ¿no? Puede suponer la viabilidad del proceso o la inviabilidad del mismo, ¿no?
Ahora, gran peligro al que yo creo que tenemos que atender, pues doble, ¿no? La dependencia orgánica, digamos en términos de, pues por ejemplo, un recurso, ¿no? Si nuestro proyecto solamente se convierte en viable por esa dinámica de expropiación por parte del Estado, pues entonces no ha ganado autonomía. Y sobre todo, y todavía peor, en los contextos de fragilidad en los que estamos, ¿no? La reducción o identificación de nuestro proyecto de contrainstitucionalidad con un actor partidista específico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mi intuición es que en parte en Argentina eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, el hecho de que muchas de esas dinámicas de construcción de contrainstitucionalidad se hayan visto identificadas con el kirchnerismo, ¿no? Pues en el momento de deslegitimación del kirchnerismo supone una deslegitimación paralela también de las mismas, ¿no? Y entonces donde podía haber, por ejemplo, un foco de enfrentamiento hoy contra ese programa destructivo del gobierno de Milei, pues no existe, ¿no? Porque no existe una percepción popular de que eso pueda ser una alternativa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todo donde podamos trabajar en términos de autonomía, en términos de autoorganización, en términos de autogestión, será preferible, ¿no? Todos los recursos que podamos de alguna manera amasar en términos también populares y comunitarios serán preferibles, ¿no? Toda la expropiación a la que podamos aspirar será preferible, pero creo que tenemos la responsabilidad, incluso como libertarios hoy, ¿no? En pensar si en ese forzar a hacer, ¿no? Y en esa expropiación, en términos incluso quizá colaborativos tensos, pueden ser una posibilidad o no, ¿no? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer.